Clase de hoy Estamos grabando. Entendido. Bueno, la clase de hoy tiene dos temas. La clase es la primera hora, todo lo que tiene que ver con mitocondria, respiración celular. La segunda parte, citoesqueleto y matriz extracelular. Bueno, vamos a empezar con la parte de mitocondria. Si hay algo que está medio desconfigurado es por la diferencia entre un programa y otro, se me desconfiguró todo el power, así que... Bueno, el origen de la mitocondria, según la teoría endosimbiótica de 1967, enuncia que las células eucariotas, que tanto la mitocondria como el cloroplasto, vienen de procariotas ancestrales que fueron endocitados y formaron una simbiosis, una endosimbiosis, en donde tanto la del cloroplasto como la mitocondria pasaron a cumplir funciones en conjunto con la célula que endocitó. Entonces se convirtieron en hospedadores. Igual tengo esto para hacerlo, ¿eh? Porque no va a pasar diapositivas porque... Bueno, se convirtieron en huéspedes de la célula hospedadora y empezaron a cumplir funciones en conjunto y tuvieron una línea evolutiva, digamos, en conjunto, en donde a partir de la célula, el procariota ancestral con la mitocondria y el cloroplasto van a dar lugar a eucariotas autótrofos, como que posteriormente la línea evolutiva esta da a las células vegetales, y tenemos las mitocondrias, los procariotas ancestrales con las mitocondrias van a dar una línea evolutiva con las células eucariotas normales heterótrofas, que es entre ellas las células animales. Esto nos indica que el origen de la mitocondria es un origen procariota, o sea que la mitocondria, como tiene un origen procariota, nosotros se va a ver afectado para ustedes, ¿no? Que es más importante esto, se va a ver afectado con antibióticos antibacterianos, o sea, contra algún tipo de organela bacteriana, o algún tipo de blanco bacteriano, por ejemplo, los ribosomas bacterianos, que la mayor cantidad, digamos, el blanco más común de los antibióticos son los ribosomas bacterianos, y nosotros, como tenemos células, como tenemos mitocondrias, evidenciamos efectos adversos en ese sentido. La estructura de la mitocondria, nosotros en la mitocondria tenemos dos membranas, una membrana interna que es plegada, formando crestas, y una membrana externa que no tiene pliegues. Estas dos membranas delimitan tres espacios. Tenemos el espacio extracelular, el espacio intermembrana y el espacio intramembrana, que es la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial nosotros vamos a encontrar, si apunto con el mouse, ¿se ve? En la matriz mitocondrial vamos a encontrar ahí el ADN mitocondrial, ¿sí? Que tiene ciertas características que ahora vamos a ver un poco, y los ribosomas mitocondriales. También vamos a encontrar, ATP sintetasas, es una proteína específica que ahora vamos a ver qué función cumple, que está adosada en la membrana interna. Y, la mitocondria, al tener un origen procariota, tiene DNA propio, RNA propio, y tiene un sistema completo de transcripción y traducción de genes. Es decir, su ADN tiene una cierta cantidad de genes, que ahora vamos a ver cuántos son, creo que eran 37, creo que lo tengo en la diapositiva siguiente, que cumplen funciones específicas dentro de la mitocondria. Que esos genes se describen y se traducen con su propio sistema de transcripción y traducción, o sea, sus propios ribosomas. Y la cantidad de mitocondrias que tienen las diferentes células y la ubicación de las mitocondrias dentro de las células es variable de acuerdo a la especificidad que tengan esas células. Por ejemplo, no es lo mismo una neurona en donde están ubicadas las mitocondrias, que en general están en el cono axonal,
que, por ejemplo, las fibras nerviosas, las fibras musculares. Bueno, acá está el ADN mitocondrial, es un ADN típico procariota, es bicatenario, circular cerrado, no como el humano, que no es circular. Tiene 16.500 pares de bases, es un dato que nada, y tiene 37 genes, de los cuales esos 37 genes tenemos 2 que son para RNA ribosomal, o sea, las 2 subunidades del ribosoma, 22 que son para RNA de transferencia, que son RNA de transferencia específicos del ribosoma, y 13 que son proteínas que participan en la fosforilación oxidativa de la membrana interna mitocondrial. La cantidad de proteínas que hay en la fosforilación oxidativa son más de 13. ¿Sí? Estos son 13 polipéptidos nada más. Eso indica una relación evolutiva entre la mitocondria y el huésped que hospedó a la mitocondria en la teoría endosimbiótica. Porque hay un montón de proteínas que pertenecen a la fosforilación oxidativa que son codificadas en el DNA genómico y importadas hacia la mitocondria. Entonces eso da como una dependencia entre genomas. Bueno, acá lo que les contaba de los ribosomas mitocondriales, que tienen, bueno, una subunidad pequeña 28S y 39S la grande, y en conjunto es 55S el ribosoma. Acá tenemos una cantidad, y lo que les contaba que los antibióticos afectan directamente a los ribosomas mitocondriales, y ahí les dejé algunas drogas, y cuáles son los efectos adversos por ser blanco molecular de tanto de ribosoma como de algo de ADN mitocondrial. O sea que las mitocondrias se ven afectadas en todos lados, tanto en el ADN mitocondrial como en los ribosomas. Bueno, la respiración celular, esta es la ecuación de la respiración celular, tenemos glucosa, es la oxidación de la glucosa. Glucosa con oxígeno nos da dióxido de carbono y agua. Las características de la respiración celular es que es catabólica, es un proceso catabólico, o sea que yo, a partir de una macromolécula, obtengo moléculas simples. Es exergónica porque libera energía. Y además es una reacción redox. O sea, yo tengo una especie que se oxida y una que se reduce. Se oxida la glucosa y se reduce el oxígeno. La respiración celular, para que ocurra la respiración celular, tienen que pasar 4 eventos en la célula. Uno, nosotros tenemos la glucosa y el producto final va a ser dióxido de carbono y agua. Entonces, uno es la ruptura de la molécula de glucosa, que es la glucólisis, la descarboxilación oxidativa, que es esa ruptura de la glucosa, me da 2 moléculas de 3 carbonos, se le adosa un pequeño nucleótido, después el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Para eso le hice un cuadro en donde más o menos pongo ubicación, los sustratos de cada producto, y de cada reacción, y los productos de cada reacción. El primer paso es la glucólisis. Entonces, la glucólisis ocurre en el citosol, acá tenemos glucosa, ocurre la glucólisis, me da 2 moléculas de piruvato, el piruvato entra a la matriz mitocondrial, en donde se le adosa la coenzima A, luego entra el ciclo de Krebs y se da la cadena respiratoria en la membrana interna de la mitocondria. La glucólisis, bueno, ya le dije la ruptura de la molécula de glucosa, es un proceso bioquímico que consta de 10 pasos, no importa, los 10 pasos son estos, en donde empiezo con glucosa, acá arriba, ocurren 10 pasos químicos, 10 reacciones químicas, y obtengo 2 piruvatos, que cada piruvato tiene 3 carbonos, y la molécula inicial de glucosa tiene 6 carbonos, así que una molécula de 6 carbonos se rompe en 2 de 3. Pasos intermedios importantes, no importa, acá hay una enzima alostérica, que está marcada en amarillo, igual las animaciones también se me desconfiguran, pero bueno, las paso todas, y bueno, acá hay una enzima alostérica, que es
todas estas reacciones químicas están controladas en este paso que es crítico por una enzima alostérica, que es esta, la fosfofructoquinasa. Después, los sustratos, glucosa, tengo acá una coenzima NAD que, nada, la coenzima NAD es un transportador electrónico, ¿no? Entonces lo que hace es, toma electrones y se los guarda y los transporta. Este paso en el que se reduce NAD, después va a ser usado en la fosforilación oxidativa. Acá tengo consumo de ATP y acá tengo producción de ATP. Entonces, se consumen 2 moléculas de ATP allá y acá me dan 2 moléculas de ATP por cada piruvato, así que me dan 4 moléculas de ATP. Entonces, se consumen 2, me dan 4, obtengo 2 totales. Se reduce una molécula de NAD y obtengo el piruvato. Entonces, acá ya en 10 reacciones químicas yo rompí la glucosa a la mitad y me quedé con piruvato, con 2 moléculas de piruvato. Entonces, ¿en dónde se da la glucólisis? Se da en el citoplasma. ¿Cómo se da? Después de 10 reacciones químicas contiguas. Los sustratos son glucosa, que tiene 6 carbonos. Gasto 2 ATP globales, porque gasté 2, obtengo 2 ATP globales porque yo gasto 2 y obtengo 4, y reduzco 2 moléculas de NAD. Y esos son los productos que obtengo. Los ácidos pirúvicos ahora son los que van a entrar en la descarboxilación oxidativa. Entonces, ¿qué es la descarboxilación oxidativa? Tengo el ácido pirúvico que tiene 3 carbonos, y lo que hago es directamente le agrego una coenzima. La coenzima A, esta. ¿Y qué me va a dar? Esto me va a dar un producto que se llama acetilcoenzima A, que es el producto que va a entrar en el ciclo de Krebs. Además, obtengo poder reductor reduciendo el NAD oxidado a NAD reducido. Todos estos NAD que yo voy obteniendo, NAD reducidos, son los que después voy a aprovechar en la fosforilación oxidativa en la mitocondria para producir, la célula, para producir ATP y dióxido. Entonces, la descarboxilación oxidativa ocurre una vez que el ácido pirúvico ingresa a la matriz mitocondrial, o sea que ocurre en la matriz mitocondrial. A partir de los 2 ácidos pirúvicos que yo tengo, que son de 3 carbonos, obtengo 2 acetilcoenzima A, 2 moléculas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, y 2 NAD reducidos. Bueno, el ciclo de Krebs, lo digamos todos, es un conjunto de 6 reacciones químicas cíclicas, en las cuales cada molécula entran las moléculas de 3 carbonos, de 2 carbonos, perdón, la acetilcoenzima A, se adosa directamente a un ácido oxalacético y dan un producto de 6 carbonos que es el ácido cítrico. Por eso también el ciclo de Krebs se llama el ciclo del ácido cítrico. A partir de acá empiezan reacciones y en cada vuelta del ciclo de Krebs yo tengo, voy a poner todo así ya me dice todo, en cada vuelta del ciclo de Krebs se van a liberar 2 carbonos, que son estos 2 carbonos que vienen del acetilcoenzima A, o sea, de los que vienen de la glucosa que yo rompí en la glucólisis. Entonces, en cada vuelta se van a liberar 2 dióxidos de carbono. Voy a obtener más poder reductor todavía con los NAD reducidos. Y acá también voy a reducir otra coenzima que se llama FAD, que también me va a transportar electrones. Tanto los NAD reducidos que obtengo como los FAD son los que después van a actuar en la cadena respiratoria. Entonces, dice que en cada giro, les puse ahí que en cada giro del ciclo de Krebs se oxidan 2 de los 6 carbonos, o sea, 2 de los 6 que vienen acá, 2 de los 6, que son los mismos 2 que vienen de la acetilcoenzima A, y se regenera el compuesto de 4 carbonos, para que vuelva a ingresar otro acetilcoenzima A y que se vuelva a formar otro ácido cítrico. Entonces, el ciclo de Krebs
ocurre en la matriz mitocondrial, toda la matriz mitocondrial, tanto como la descarboxilación oxidativa. A partir de 2-acetilcoenzima A, yo obtengo, o sea, por cada acetilcoenzima A yo libero 4 carbonos y obtengo poder reductor. A mí lo que más me importa acá es el poder reductor. A la célula lo que más me importa acá es el poder reductor. O sea, yo obtengo en casi todos los pasos poder reductor, tanto con enzimas transportadoras de electrones, tanto NAD reducidos como FAD reducidos. Y ahora es el momento en que se usa ese poder reductor. Y acá está. Yo tengo, en la glucólisis obtengo 2 FAD. En la descarboxilación oxidativa yo obtengo 2 NAD. Y en el ciclo de Krebs yo tengo 6 NAD y 2 FAD. Todas estas coenzimas reducidas van a la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y acá ingresan. La fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna, para que paso todo, ocurre en la membrana interna mitocondrial. Acá tenemos, esta es la mitocondria, tenemos la membrana externa y la membrana interna que es plegable, está plegada en forma de crestas, y tenemos diferentes proteínas transmembranas. Algunas transmembranas, o sea, pasan de un lado a otro, y algunas son solo periféricas, quedan de un solo lado. Las proteínas transmembranas, todas, la que dice 1, la que dice 3 y la que dice 4, todas tienen la capacidad de bombear hidrógenos desde el espacio intracelular al espacio intermembrana. Entonces, las coenzimas reducidas, tanto el NAD como el FAD, van a venir y van a dejar electrones en las diferentes proteínas, en la 1 o en la 2. El NAD lo va a dejar en la 1 y el FAD lo va a dejar en la 2. Cuando dejan los electrones, por ejemplo, en el complejo 1, viene el NAD, se oxida, electrones de una proteína a otra. A medida que van pasando por las proteínas intermembranas tienen la capacidad de bombear electrones. Eso genera una diferencia en la concentración de protones entre el espacio intermembrana y el espacio de la matriz mitocondrial. Entonces, el NAD, tanto la proteína 1 como la 3 como la 4 tienen la capacidad de bombear protones. La proteína 2 no. Entonces, el NAD, cuando deja los electrones en el complejo 1, bombea 4 protones, pasan los electrones al 3, bombea 4 protones, y lo pasan al 4 y bombea 2 protones. ¿Sí? Todo con quinonas intermedias, ¿no? Los electrones van pasando con proteínas que tienen la capacidad de moverse a través de la membrana plasmática. En cambio, el FAD deja los electrones en el complejo 2, y el complejo 2 no puede bombear protones. Por eso, bueno, y después pasan los electrones al 3, bombea protones, y pasan los electrones al 4 y se bombean protones. El tema que esa es la diferencia entre el poder energético que tiene el NAD y el FAD. El NAD puede producir un mayor gradiente de bombeo de protones porque dejan la proteína 1. En cambio, el FAD deja la 2 y la proteína 2 no tiene la capacidad de bombear protones. Entonces, nada, es más rendidor energéticamente el NAD que el FAD. Después, nada, eso. Acá están los nombres de cada proteína, de esas. Bueno, y una vez, esa es la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es el pasaje de electrones entre las proteínas que están insertas en la membrana mitocondrial y el bombeo de protones al espacio intermembrana. Ahora lo que viene es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la fosforilación de ADP para formar ATP, aprovechando este gradiente electrónico, este gradiente de protones. O sea, yo tengo un espacio intermembrana muy ácido, una concentración de protones muy grande, y esos protones están desesperados por entrar en el espacio intermembrana por la diferencia de gradiente de concentración.
Entonces, lo que va a hacer es, esta proteína que se llama ATP sintetasa, lo va a dejar pasar y va a aprovechar esa fuerza protón motriz para fosforilar ADP y formar ATP. De esa manera se va a generar ATP. Entonces, todo el gradiente, la diferencia de concentración de protones que yo obtengo por este bombeo proteico, lo voy a aprovechar dejándolos pasar por la ATP sintetasa. Ahí hay una animación, esta es las proteínas de membrana. Se ve cómo, bueno, ahora cuando viene, van a ver cómo se dejan pasar se produce un bombeo de protones y se produce el bombeo de protones. Ahí se produce el bombeo de protones, la diferencia de concentración, y después cómo esos protones ingresan por la ATP sintetasa, formando ATP. Ahí ingresan los protones y se forma ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Hay algunas drogas que lo que hacen es inhibir o desacoplar la cadena respiratoria y actúan en diferentes blancos. Por ejemplo, tenemos el cianuro, que lo que hace el cianuro, esperen que voy a pasar todo por bien, ahí va. Lo que hace el cianuro es inhibir el complejo 3 directamente. Lo que hace es genera una unión irreversible entre los electrones y esta proteína, entonces lo que hace es directamente no puede aceptar más electrones. Está reducida constantemente esta proteína. Entonces no se da el tránsito de electrones entre todas las proteínas de la membrana y no se puede llevar a cabo la cadena respiratoria. El dinitrofenol lo que hace es permeabiliza la membrana y disipa ese gradiente de concentración entre los protones del espacio intermembrana y la matriz mitocondrial. Y eso genera que la ATP sintetasa no pueda aprovechar la fuerza protomotriz para formar ATP. Entonces, ambas drogas lo que hacen es inhibir la cadena respiratoria y al no producir ATP por la fosforilación oxidativa, fosforilación oxidativa, en uno de los dos casos, lo que se produce se trata de aprovechar, digamos, porque yo tengo todas las coenzimas reducidas, tengo un montón de NADH y de FADH que están reducidos, esperando para dejar los electrones en estas proteínas, pero estas proteínas no me lo pueden aceptar porque ya están con electrones, está todo como gestionado acá. Entonces lo que hacen esas proteínas, para volver a oxidar esas proteínas, lo que hacen las células es fermentar. Fermentan para reoxidar los transportadores de electrones y poder, así, tiene un rendimiento mucho menor, que ahora lo vamos a ver. No, después. Pero tiene un rendimiento mucho menor la fermentación, pero bueno, nada, es lo que nos ayuda a sobrevivir en ese caso. Bueno, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa ocurren en la membrana mitocondrial, la membrana interna mitocondrial, y acá están los productos, los sustratos, que son todas las coenzimas reducidas, y los productos. Esto, el rendimiento de cada una de las coenzimas que se van reduciendo a lo largo de todo el proceso es, rendimiento de todo lo que se produce a nivel ATP. Hablamos de ATP. ¿Cuántos ATP nos da el NAD? ¿Cuántos ATP nos da el FAD? ¿Cuántos ATP nos da un ATP? Bueno, acá lo que tenemos es, nosotros cuando producimos un ATP, nos da un ATP. Cuando producimos un NAD reducido, nos rinde 3 ATP. Cuando producimos un FAD reducido, nos da 2 ATP. Y cuando producimos un GTP, en general nos da un ATP. Entonces, ¿cuál es el rendimiento total de cada una de estas coenzimas para hacer más o menos una cuenta de cuántos ATP nos da una molécula de glucosa?
En la etapa de la glucólisis, o sea, cuando nosotros rompemos la glucosa en 2 piruvatos, nosotros obtenemos 2 ATP del proceso y 2 NAD reducidos. Eso nos da, estos 2 ATP, en rendimiento en ATP, nos dan 2, y de estas 2 coenzimas, como cada una rinde 3 ATP, obtenemos 6 ATP. Entonces, en total, en el proceso de glucólisis obtenemos 8 ATP. En la descarboxilación oxidativa, yo tengo neto 2 NAD reducidos, o sea que en total son 6 ATP, y en el ciclo de Krebs son 2 GTP, 2 FAD y 6 NAD. En total son 2, 4 y 18 ATP. O sea que por cada molécula de glucosa que oxida la célula, una célula obtiene 38 ATP en total. Este es un panorama general de toda la vía. Ahí tenemos la glucosa entre las células core carriers. Una vez que está en el citoplasma, sufre la glucólisis, en donde obtengo los NAD reducidos. Luego de la glucólisis yo obtengo el piruvato. Los piruvatos, el piruvato con oxígeno presente ingresa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, y ahí lo que se le adosa es el acetil-CoA. Una vez que se le adosa el acetil-CoA, obtengo, en la coenzima A, obtengo el acetil-CoA, que el acetil-CoA es lo que ingresa al ciclo de Krebs. Una vez que ingresa al ciclo de Krebs, me da la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, me da los ATP, y ese es todo el proceso en general. Ahora, si no hay oxígeno, dijimos que cuando no hay oxígeno, ocurre la glucólisis, tengo los 2 piruvatos, y si no hay oxígeno, este NAD oxidado que yo estoy reduciendo, yo lo tengo que volver a oxidar porque me quedan todas las células reducidas, o sea, todas las coenzimas me quedan reducidas. Este proceso de glucólisis tiene un rendimiento total de 2 ATP. ¿No? ¿2 ATP? Sí, 2 ATP. Es un proceso que es muy costoso energéticamente, porque yo rompo una glucosa y obtengo 2 ATP. Pero es un proceso que me está dando neto 2 ATP. Entonces, lo que hace la célula directamente es, bueno, vamos a tratar de, si yo tengo NAD reducido, voy a tratar de oxidarlo de vuelta para poder recuperarlo y agarrar otra glucosa y producir por lo menos esos 2 ATP que yo estoy produciendo. Pero bueno, son ganancias. Son pocas porque contra los 38 ATP que yo producía por el proceso de carboxilación oxidativa, de fosforilación oxidativa y de cadena respiratoria, o sea, haciendo la respiración general, son pocos, 2 contra 38, pero por lo menos me está dando 2 ATP y yo puedo restablecer las coenzimas oxidadas. Entonces, ese proceso que se da en ausencia de oxígeno se llama fermentación, y en general, en el humano, se dan los músculos cuando las células tienen, bueno, ¿qué es lo que hablamos? Cuando las células tienen un trabajo excesivo y no llega a permeabilizar el oxígeno suficiente, se forma la fermentación de ácido láctico y se dan los calambres. Y bueno. Entonces, el mismo diagramita de recién, pero cuando ocurre la fermentación, ocurre la glucólisis, se dan los piruvatos, entonces el ácido pirúvico de los piruvatos no van a ingresar a la mitocondria porque no hay oxígeno. Entonces lo que van a hacer es, van a fermentar, se va a dar la acumulación de lactato, de ácido láctico, que se va a llevar al medio extracelular. Este proceso de fermentación lo que me va a hacer es me va a regenerar el lado oxidado, y el lado oxidado puede volver acá a la glucólisis para volver a romper otra molécula de glucosa y generar los 2 ATP que me generaba, pero bueno, algo es algo y es de lo que vive la célula en ese periodo de hipoxia. Ahí tenemos, de acuerdo a lo que... Nada, los 2 tipos de fermentaciones: si se produce lactato o ácido láctico, es fermentación láctica; si se produce etanol, es fermentación alcohólica. Y bueno, eso es todo. Creo que fui a los pedos, ¿no?
¿Fui rapidísimo? No, a ver si tienen alguna duda. Los que están. ¿Algo? ¿O no se entendió nada o no? Yo no, ¿no? Es que estaba... Creo que por ahí un take home message diciendo de todo esto es cuál es el objetivo de la respiración, porque uno escucha respiración y le viene otra cosa a la mente. Entonces, que la respiración de la mitocondria es justamente la producción de ATP. Y como contraparte se produce el dióxido de carbono, pero el ATP es la moneda en la que se transmite la energía dentro de la célula. Que cada proceso tiene un rendimiento distinto del poder reductor y ATP que se usa para obtener justamente los 38 moléculas que comentó el final. Obviamente, los pasos y las enzimas no es necesario que lo sepan, pero sí, por ahí en general, nosotros en su momento tuvimos que estudiar cada enzima que producía y cada dibujito de cada molécula. En base a la mayoría que están haciendo una especialización en oncología, dentro de esta clase, que por ahí es una clase de biología básica, lo que ustedes tienen que entender es que, por un lado, muchos de los tumores van a tener un núcleo hipóxico, entonces no va a haber oxígeno y la producción de ácido láctico, que uno que está más acostumbrado, el deportista, para lo que es el tumor no es inocua, sí, y va a tener como muchos trastornos y va a cambiar todo este metabolismo, pero también en muchos tejidos que sí están expuestos al oxígeno, el tumor elige generar una fermentación láctica a pesar de la presencia de oxígeno, justamente para generar el cambio de pH en este tumor y el cambio de metabolismo, no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Entonces, todo esto que por ahí Diego les estaba explicando, ténganlo como presente después más adelante cuando veamos clases de hipoxia de metabolismo a nivel tumoral. Bueno, si no hay dudas tampoco... Bueno, podemos hacer un recreo y nos reencontramos a las 15 minutos, a las 4 para continuar con la segunda parte. No salió eso lo que dijiste. Bueno, ahorita voy a pasar todas. Bueno, el citoesqueleto es una red de proteínas que está dispersa en el citoplasma. Le dan soporte a la célula. Es como como andamios que están dentro de un edificio. Le dan principalmente soporte y estructura a la célula. Y también cumplen algún otro tipo de funciones de motilidad celular, por ejemplo, de motilidad tanto celular como de motilidad de organelas y estructuras intracelulares. Por ejemplo, los microtúbulos, que son uno de los integrantes del citoesqueleto, le dan el movimiento a los cromosomas durante la división celular. También los microtúbulos con otras proteínas, y ahora vamos a ver cómo se llaman, las lineínas y las quinesinas, hacen todo lo que es el transporte de vesículas y de diferentes cargos, se le dice que es la estructura que llevan a lo largo de todo el citoplasma, y también, bueno, se da la movilidad de todos los orgánulos, del retículo endoplasmático, del aparato Golgi, etc. Los principales componentes del citoesqueleto son tres: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos o filamentos de actina, que cada uno, bueno, tiene una estructura específica y cumplen funciones diferentes. Los primeros que vamos a ver son los microtúbulos. Los microtúbulos son túbulos huecos. Son túbulos huecos formados principalmente por dímeros de tubulina, de alfa y beta tubulina, que son dos proteínas. Los microtúbulos se polimerizan, o sea, se forma el microtúbulo, tiene una cierta dinámica en la cual, por un extremo, tiene una dinámica de polimerización y despolimerización constante, en donde en un extremo la polimerización es más rápida y en el otro extremo más lenta. Entonces eso genera que únicamente el microtúbulo se crezca desde un extremo y bueno, crezca desde un extremo y desde el otro se acorte.
¿Qué pasó todo? El microtúbulo, los microtúbulos tienen, bueno, acá tenemos la dinámica de polimerización. Se polimerizan los dímeros de alfa y beta tubulina, y del lado más, nosotros, o sea, del lado que se polimeriza, tenemos lo que se llama un capuchón de GTP, porque tienen GTP expuesta, y del otro lado, del lado menos, hay una caperuza que son proteínas que cubren para evitar la despolimerización. Y además, bueno, tenemos un tipo especial de tubulina, que es la gamma tubulina, que hace como de molde, de templado, para que se forme el microtúbulo. Hay dos drogas que inhiben la polimerización del microtúbulo, que es la colchicina y el taxol, que lo que hacen es evitar la polimerización del microtúbulo, y en general se usan, nosotros en biología las usamos en general para inhibir el ciclo celular, para que no se formen los microtúbulos mitóticos y no ocurra el transporte de cromosomas. Bueno, los microtúbulos cumplen diferentes funciones en la célula, organizan el citoplasma y los compartimentos intracelulares, contribuyen a dar forma a la célula, participan en los fenómenos de transporte intracelular, intervienen en la movilidad de células aisladas, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los espermatozoides con los flagelos, y también la red de microtúbulos para la formación de pseudopodios, etc. Participan en la endo- y exocitosis, y bueno, ahí está, que forman estructuras microtubulares permanentes, la cilia, los flagelos, y los centriolos y cuerpos basales, que ahora vamos a ver qué son. Además, sobre los microtúbulos, nosotros tenemos proteínas específicas que se llaman proteínas asociadas a microtúbulos, o MAP, que lo que hacen es, pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, todas las que están acá. En general, la mayor cantidad de las proteínas, por ejemplo, unen microtúbulos paralelos, concentran microtúbulos, los crosslinkean con otras cosas. Crosslinkean es unir de manera irreversible covalentemente. Y generan todo el entramado microtubular de la célula. También, bueno, tenemos proteínas asociadas a microtúbulos que protegen a los microtúbulos de roturas. Estas proteínas están constantemente asociadas a los microtúbulos y ayudan a que no se despolimericen las alfa y beta tubulinas. Y bueno, y estas, que son las que vamos a ver ahora, que son proteínas motoras. Las proteínas motoras son la dineína y la quinesina. La dineína y la quinesina, que en general son moléculas que parece que tienen dos patitas, dos patas por las cuales caminan por el microtúbulo. Y desde un extremo son las patitas y del otro extremo tienen un receptor en forma de, parece, mano, que llevan una vesícula. Esa vesícula puede ser una vesícula, un cargo, un pedazo de organela. Y tanto la dineína como la quinesina son los que mueven material a través del citoplasma. La quinesina y la dineína se mueven a veces entre varias dineínas o varias quinesinas pueden llevar un solo cargo. Así que un solo cargo, una vesícula de mayor tamaño, ¿no? Y se mueven siempre hacia una dirección específica. Las quinesinas siempre van hacia el extremo más del microtúbulo, o sea, hacia el extremo que se polimeriza, y las dineínas hacia el extremo menos. Estas dos moléculas, estas dos proteínas motoras, son las que intervienen, por ejemplo, en el tránsito de vesículas en las neuronas, ¿sí? En el tránsito de vesículas desde el citoplasma a través del axón, por ejemplo, en las vesículas que tienen neurotransmisores, ¿no? Después, los microtúbulos también tienen la capacidad de generar estructuras microtubulares. ¿Qué son las estructuras microtubulares?
ya no son tanto microtúbulos, sino que son estructuras más complejas, y acá tenemos las estructuras microtubulares permanentes o transitorias. Obviamente esto tiene que ver con si están siempre en la célula o si se generan para un momento específico. Las permanentes tenemos los centríolos y los flagelos o cilias, y las transitorias tenemos los usos mitóticos. Obviamente son transitorias porque se generan solo durante la mitosis. En cambio, las permanentes los centríolos están siempre en la célula. Los centríolos tienen esta pinta, son microtúbulos, ahora tenemos microtúbulos de A3, o sea, tripletes de microtúbulos, y los centríolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos. No suma nada, pero esta es la ecuación del centríolo, porque tiene 9 tripletes más 0. Más 0 es que no tiene tripletes internos. Porque ahora vamos a ver que las cilias sí tienen tripletes intermedios. Los centríolos, bueno, son los encargados de generar los haces del uso mitótico y de transportar los cromosomas hacia los polos durante la mitosis. Están embebidos en una matriz proteica que se llama centrosoma, y a partir del centrosoma es de donde se forman los microtúbulos, y en el periodo ese del ciclo celular, a partir de cada centríolo se forma otro centríolo, ¿no? O sea que se duplican. Y bueno, eso. Después tenemos los flagelos, los flagelos y el cuerpo basal. Esto es un flagelo, y nosotros hacemos un corte en el flagelo. Acá, esta es la estructura del flagelo, en donde cada uno de los circulitos es un microtúbulo. Entonces, acá nosotros tenemos 9 dupletes, ¿no? ¿Cómo se dice? 9 pares de microtúbulos y un par interno. O sea que la ecuación del cilio del flagelo es 9 por 2 más 2, y el del cuerpo basal es parecido. El cuerpo basal es la parte microtubular que ancla el flagelo al cuerpo celular. Acá está la célula. El cuerpo basal del flagelo, ¿sí? Tiene la misma ecuación que los microtúbulos, es 9 por 3 más 0. Bueno, obviamente los flagelos o los cilios cumplen una función de motilidad celular, tanto de motilidad celular como de motilidad del medio extracelular. Por ejemplo, en el epitelio respiratorio, el movimiento de mucus de la matriz extracelular. Bueno, acá hay fotos. Y después, acá tenemos el transitorio, que es la formación del uso mitótico. Acá tenemos los diferentes microtúbulos. Hay diferentes tipos de microtúbulos: los microtúbulos polares, que son los que van de lado a lado, y los microtúbulos cinetocóricos, que son los que agarran a los cromosomas desde el cinetocoro, que es la proteína principal del centrómero. Y bueno, y se forman a partir de los centrosomas donde están los centríolos. Bueno, después tenemos los filamentos intermedios, que ya les había dicho que las principales proteínas del citoesqueleto eran los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos de actina. Los filamentos intermedios se llaman intermedios porque tienen un tamaño intermedio entre lo que es un microtúbulo y un microfilamento de actina. Bueno, son agrupaciones fibrosas de proteínas y tienen una polimerización bastante jerárquica. O sea, ahí ese es un filamento intermedio, donde tenemos un extremo amino y un extremo carboxilo de la proteína. Todas las proteínas, cuando se polimerizan, tienen un extremo amino y uno carboxilo, porque están hechos de aminoácidos, y los aminoácidos tienen esa orientación. Y, bueno, se forman dímeros, en donde el extremo amino y el extremo carboxilo están hacia los mismos lados, y después se forman tetrámeros con otro dímero de filamento que está en dirección contraria. Esos tetrámeros después forman octámeros, y después se forma el filamento. Bueno, la pinta que tienen estos filamentos intermedios, o sea, el monómero, son alfa hélices, o sea, la disposición aminosídica, la estructura secundaria de la proteína es alfa hélice.
Después tenemos los microfilamentos de actina, que estos microfilamentos son macizos ya, y está formado por monómeros de actina G, y cada monómero de actina G es ya unas pelotitas, que en conjunto forman lo que es la actina F, que es el filamento, y bueno, estos se encuentran en todas las células, y generan, bueno, tienen diferentes funciones, ahí se ve, tienen propiedades contráctiles, generan corrientes citoplasmáticas, movimiento ameboide, endoexocitosis, anillos contráctiles en la citocinesis, o sea, cuando se divide la célula y se separa el citoplasma, la contracción del citoplasma durante la citocinesis en las células animales se da por el anillo contráctil de microfilamentos de actina, y obviamente en el sarcómero de la unidad ¿cómo es? De la célula muscular, gracias, de la célula muscular se da por microfilamentos de actina y de miosina. Acá hay como un resumen de tanto los microfilamentos, los filamentos intermedios o los microtúbulos. Hagamos los tamaños, los filamentos intermedios tienen un tamaño intermedio, y un poco de la estructura y de las funciones que cumple cada uno. La actina, acá vemos que son los monómeros de actina G, que que están compactos, que es un microfilamento compacto. Acá los filamentos intermedios y acá los microtúbulos, que son túbulos huecos, con la alfa y la beta tubulina. Bueno, matriz extracelular. La matriz extracelular, obviamente, es el entramado de moléculas que se encuentra por fuera de la célula. La matriz extracelular es sintetizada y secretada por la propia célula, es sintetizada, obviamente, en el medio intracelular, y es exportada por vesículas hacia la membrana. Y bueno, la matriz extracelular puede tener diferentes consistencias, y diferente contenido y diferente volumen también, de acuerdo al tipo de célula que estemos hablando. Por ejemplo, puede ser una matriz celular dura en el caso de los huesos, de los osteocitos, o gelatinosa en el caso de la córnea, tejido conjuntivo, o fibrosa, o en el caso de tendones, o líquida en el caso de la sangre. La función de la matriz extracelular, bueno, todo lo que podamos imaginarnos que pasa por fuera de la célula. Puede ser una barrera química que proteja la célula, comunicación extracelular, todo el tránsito de moléculas extracelulares y todo, o los receptores están todos en la matriz extracelular, soporte mecánico de las células, o anclaje de células y reposicionamiento de células que migran, o sea, células que están migrando y se anclan de la matriz extracelular o de una membrana basal o de lo que sea, de alguna zona del cuerpo. Uy, esta me quedó mal. Bueno, la matriz extracelular, principalmente yo puse estos tres grupos de proteínas para desarrollar. Por un lado, proteínas fibrosas, por otro lado, los proteoglucanos, y por otro lado, las glicoproteínas estructurales. Las proteínas fibrosas, puse principalmente dos, que son el colágeno y la elastina. Los proteoglicanos, bueno, vamos a hablar de los proteoglicanos en general, que es una cadena polipeptídica más glucosaminoglicanos, y las glucoproteínas estructurales, les puse la fibronectina y la laminina. Vamos con las proteínas fibrosas. Bueno, el colágeno es una proteína fibrosa que está presente en todos los animales, es secretado principalmente por fibroblastos, y tiene una estructura, bueno, hay 20 tipos de colágenos, los principales, yo les puse estos tres, con sus principales funciones. La polimerización de los fibroblastos es de A3 varillas que se van relacionando con puentes de hidrógeno, y la estructura de estas tres varillas tienen principalmente columnas de glicinas, que se van relacionando con puentes de hidrógeno. Después, bueno, la principal función del colágeno es brindar resistencia a la tracción. El colágeno, vamos a ver que las células están ancladas al colágeno por otras proteínas,
La desnaturalización del colágeno da la gelatina que nosotros vemos cuando, bueno, la gelatina que comemos. Bueno, la estructura de los tripletes de los aminoácidos del colágeno es glicina y dos otros aminoácidos que principalmente son prolina o hidroxiprolina. Esos son los dos aminoácidos principales de la estructura. Después está la elastina, que la elastina son fibras elásticas que están relacionadas. Esto le da como más esponjosidad, ¿sí? a la matriz. Bueno, tiene la capacidad de contraerse y estirarse y le da elasticidad y le usa los tejidos. Es sintetizada desde el ADN nuclear por el gen ELN y, bueno, nada, acá tenemos la forma estirada y la forma relajada de la elastina. Después los proteoglicanos. Los proteoglicanos tienen esta estructura, en general son ácido hialurónico central con heteropolisacáridos que van hacia la periferia. En general son glucosaminos, los GAGs estos son ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. Y estos proteoglicanos lo que hacen es, pueden retener mucha agua. Entonces es como los que le da la gelatinidad a la matriz extracelular. Pueden estar libres o anclados a la matriz. La función, ahí tenemos de los proteoglicanos, es la hidratación de la matriz porque pueden retener agua. Es un nexo entre el citoesqueleto y las fibras de la matriz. Ahora vamos a ver por qué, porque se forma todo un entramado. Y bueno, da el soporte a la migración celular y modula señales entre las células y su entorno. La última parte es las glucoproteínas estructurales. De las glucoproteínas estructurales tenemos la fibronectina y la laminina. Bueno, la principal función de esto es generar como cohesión entre la célula matriz, célula y estructuras de la matriz y células contiguas. Entonces tenemos, vamos a ver que la relación que se da entre la célula y moléculas de la matriz extracelular va a estar a cargo de la fibronectina y la laminina. Después vamos a tener proteínas que relacionan células con la matriz, y después vamos a tener proteínas que relacionan células contiguas, o células con la lamina basal. Bueno, la fibronectina es una molécula de poliadhesión, o sea, tiene varios sitios de adhesión, tiene forma de pinza, y conecta a la membrana plasmática, las integrinas de la membrana plasmática. La integrina es otra proteína transmembrana, a la integrina de la membrana plasmática a el colágeno extracelular. Entonces, nada, es como un nexo entre la matriz extracelular, o sea, el colágeno, y la membrana plasmática. Acá está la estructura, son dos, está formada es un dímero, o sea, formado por dos monómeros, unidos en la base por puentes disulfuro, y eso es, sí, no le puse nada más. Acá tenemos el entramado de la matriz, en donde vemos integrinas, vemos las fibras del colágeno, que son los puntos rojos con una colita que no se nota tanto, pero la malla, o sea, la relación de la matriz es una pinta de malla en donde todas las moléculas se están relacionando. Después, bueno, estas son las lamininas, que en el caso están formadas por trímeros, y lo que hacen es anclar las integrinas entre sí. O sea, unen integrinas con colágeno también de la matriz extracelular. Uy, no, acá no se ve nada. Bueno,
Aparte de esto, hay otro tipo de proteínas que relacionan, que unen, son proteínas que lo que hacen es unir célula a célula o célula matriz, y tienen varios dominios, que tienen dominios transmembrana, intracelular o extracelular. Y tenemos ahí las integrinas, las caderinas, las selectinas o las inmunoglobulinas. Este tipo de proteínas genera que la membrana plasmática se den especializaciones, o sea, que haya zonas de la membrana plasmática que tengamos estructuras específicas que le den ciertas funciones. Por ejemplo, uniones. En la parte apical se va a dar ciertas estructuras, en la parte lateral, célula-célula contigua, se van a dar ciertas estructuras, y en la parte basal se van a dar otras estructuras. Cada una de estas estructuras le va a dar algún tipo de función a esta zona de la membrana. Tenemos que tener en cuenta que en la parte apical va a estar en contacto la célula con algún tipo de luz, por ejemplo, eso podemos decir que es un enterocito, y la luz del intestino podría ser, y la parte, la especialización de la membrana apical la tenemos en forma de cilio. Después tenemos las uniones célula-célula, con el contacto, o sea, el contacto célula-célula tenemos diferentes tipos de uniones, y después a la lámina basal otra. Entonces, este tipo de, bueno, ahora vamos a ver las uniones. Ahí tenemos las microvellosidades en la zona apical, que la principal función es el aumento de la superficie de contacto, por ejemplo en los enterocitos para aumentar la absorción. Después tenemos las uniones célula-célula, que son estructuras específicas de la membrana lateral, que entre dos células contiguas, y tenemos uniones estrechas, intermedias, de desmosomas o nexos, y vamos a ver qué es cada una. Uy, bueno, me quedo grande. Tenemos uniones de tipo oclusivas, uniones de anclaje o uniones comunicantes. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Bueno, uniones oclusivas, obviamente, lo que van a hacer es sellar algún tipo de, por ejemplo, las uniones estrechas, sellan la unión entre las dos células, generando un espacio acá que no tiene contacto con el espacio apical. Eso se da mucho en los enterocitos también para la absorción de diferentes nutrientes, para permitir la diferencia de concentración en los nutrientes y poder aprovechar. Después, bueno, tenemos uniones de anclaje entre dos células contiguas, por ejemplo, los desmosomas, los hemidesmosomas, también estos con la membrana basal, y las uniones intermedias. Ahora vamos a ver cada una. Después tenemos las comunicantes, que son uniones entre dos células por las cuales se pasan material, que también vamos a ver las nexos o las uniones en hendidura. Las uniones comunicantes, a diferencia de las de anclaje, sí tienen comunicación entre los dos citoplasmas de las dos células. Las uniones oclusivas están formadas principalmente por las proteínas ocludinas o claudinas. Lo que les decía esto, que el material que está en el lumen de algún tubo o en la luz de algún tubo no tiene contacto, o el contenido es diferente al que está en el espacio intercelular entre las dos células, y eso genera un gradiente de concentración que se puede aprovechar. Inclusive el lumen va a tener un contenido diferente a la lámina basal. Entonces, nada, se puede aprovechar esa diferencia de concentración. Y bueno, nada. Después tenemos los desmosomas, que los desmosomas están hechos principalmente por caderinas. Bueno, se unen, tenemos acá tenemos el citoplasma, y tenemos las caderinas que unen ambas células contiguas. Los desmosomas son
tenemos los desmosomas que son entre dos células, o la unión a la membrana basal, que tenemos los semidesmosomas, que es un solo, o sea, es uno de los dos desmosomas. Acá tenemos los dos, que están contiguos porque están célula a célula, y tenemos un hemidesmosoma, que es la unión a la membrana basal. Y bueno, después también tenemos otro tipo de unión, bueno, otro tipo de uniones de anclaje, que tenemos caderina con filamentos de actina, que son uniones intermedias, y tenemos contacto focal con la membrana basal, que es integrina con filamentos de actina. Este tipo de uniones comunicantes, esto es el último tipo de uniones, que son las comunicantes, que son uniones entre dos células contiguas, son como poros que pueden abrirse y cerrarse, que se da por las proteínas conexinas, que principalmente este tipo de uniones se pasan iones y funcionan en la despolimerización de la membrana plasmática y corrientes iónicas entre las células. Y listo. Eso es todo. Vamos. ¿Bien? ¿Querés? Bueno, tenemos que tienen algunos.